Buenas amigos y amigas, camaradas todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí me veis con un montón de libros porque hoy vamos a hacer un top 10 de introducción al marxismo, ¿vale? Pero no os preocupéis que no son todos estos libros los que hay que leer, sino solo partes o los libros más finitos, ¿de acuerdo? Así que adelante, manos a la obra, antes de que se me caigan todos. Hola amigos, ya estamos aquí en nuestra mesa de estudio, así que vamos a empezar nuestro top 10 de lecturas introductorias al marxismo, ¿de acuerdo? Es como el nivel fácil, el nivel easy de los videojuegos. Luego, si os gusta este top 10, podéis ponerme en los comentarios: oye John, estaría bien que hiciésemos un top nivel medio, un top nivel difícil o avanzado, etcétera, ¿no? Y lo hacemos sin problema. Pero este sería el nivel introductorio. Vamos a ir del 10 al 1, no significa que el 10 sea un libro peor que el 3 ni el 8 que el 4, ¿vale? Cualquiera de estas 10 lecturas que os voy a decir son esenciales, ¿de acuerdo? O sea que al final os la vais a tener que leer todas. Así que nada, camaradas, comenzamos ya nuestro top 10. Pues nada, vamos a empezar con un libro muy interesante, un prólogo realmente del libro Contribución a la crítica de la economía política de Karl Marx de 1859. Solo nos referimos a su prólogo, que son unas paginitas, apenas en esta edición, por ejemplo, son 1, 2, 3, 4, 5 paginitas de nada, ¿vale? Sería una de las primeras lecturas que tendríais que hacer, pero no voy a recomendar esta edición, que en general siglo XXI, yo tengo por ejemplo la versión del Capital del siglo XXI y es muy buena, pero en esta traducción la cagan, si me permitís, porque es la clásica prólogo que se ha escrito tantísimo, se han escrito ríos de tinta sobre lo de base, superestructura y tal, y aquí cogen y en lugar de hablar de base y superestructura, lo traducen de un modo muy forzado a... Efectivamente, en lugar de superestructura, Überbau, que es superestructura en alemán, lo traducen como edificio, ¿vale? Así que nada, esto es simplemente porque le tenían manía a las traducciones soviéticas y digamos, al marxismo así más, lo que ellos llaman engelsiano, que para mí es el marxismo auténtico, que es el marxismo de Marx y de Engels, etcétera. Entonces, bueno, querían quitarle el rollo ese de base y superestructura, lo veían así un poco maniqueo y hicieron la forzaron la traducción, por tanto no me gusta. Os recomiendo mejor, aquí hay una traducción mucho mejor, en Obras escogidas de Karl Marx y Friedrich Engels, de la editorial Comares, me parece que es de Granada, de Andalucía en todo caso. Bueno, el prólogo es interesante, pero es de un tío que no es marxista y que no te anima a ser muy marxista, pero luego hay un montón de obras esenciales, también tiene unos prólogos de Lenin y tal, algunas palabras de Lenin, y son sobre todo trabajos de Marx y Engels, ¿no? Y está genial porque aparece el prólogo, que aquí son, pues eso, 5 páginas también, y ya traducen bien el texto. Además es la traducción de la editorial Progreso, o sea, la han cogido tal cual. La editorial Progreso era la editorial oficial de la Unión Soviética, que traducía los textos fundamentales, según ellos, del marxismo, así que a Kautsky no los esperéis ver allí. Los textos fundamentales para ellos del marxismo los traducían a distintas lenguas extranjeras. Entonces voy a leeros una parte de cada lectura que recomiende para, bueno, que tengáis una idea de lo que hay. No significa que sea la mejor parte ni nada, es solo un aperitivo para que os llame un poquito la atención y que os anime a leer, que hay que leer, chicos, hay que leer. No hay nada, ni los vídeos de tu youtuber marxista, ni ningún vídeo de nada, ni de ningún compañero youtuber marxista, que sustituyan la lectura de los originales, ¿de acuerdo? La lectura tiene un proceso por el cual aprendemos los conocimientos que es mucho más profundo que el que podemos tener con los vídeos, que los vídeos pueden servir de refuerzo o pueden servir de introducción, pero nunca como sustitución a las lecturas. Por tanto, chicos, los socialistas, los marxistas, tenemos que leer. Socialistas, comunistas, marxistas, tenemos que leer. Bien, vamos con el prólogo. Por cierto, os diré que esta obra fue una obra muy importante de Marx, ya hablaremos de ella, fue como el precapital, por así decirlo. Salió el mismo año que el origen de las especies de Darwin, que revolucionó, como bien dijo Engels en
en el entierro de Marx, revolucionó el conocimiento, y para él lo que había hecho Marx había revolucionado el conocimiento social e histórico de las ciencias sociales, como Darwin lo había hecho con su teoría de la evolución en la biología y en las ciencias naturales. Vamos entonces con unas palabras del prólogo. Aquí Marx está hablando un poco de el resultado al que ha llegado con sus investigaciones en ese momento de su vida, ¿no? Y viene a decir lo siguiente, dice: el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base económica, se revoluciona más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. ¿De acuerdo? Eso es base para el materialismo histórico. Os recomiendo el capítulo que hablaba del materialismo histórico, os lo dejaré por aquí. Y como seguro que os suena ese prólogo, es fundamental, ¿vale? No lo leéis una vez, leerlo tantas veces como sea necesario para que lo entendáis bien. Así que vamos a pasar con la siguiente lectura, nuestro número 9. Bien, el siguiente libro es un libro maravilloso y diréis vosotros, vaya tochollón, esto no me lo leo ni de coña. Bueno, este es un libro que es como una novela. Solo que, y está igual o mejor de bien escrito, ¿no?, que una novela. Es de una autora que se llama Mary Gabriel, que trabajó mucho tiempo en la agencia Reuters, pero también agencia de noticias, pero también es, además de periodista, pues ha hecho diversas obras, ¿no? Este libro fue finalista del premio Pulitzer en 2012. Lo que pasa que evidentemente, como no es un libro que ponga a parir a Marx, ahora os hablaré, bueno, disculpad, el libro va de... Dice, Amor y Capital, Karl y Jenny Marx y el nacimiento de una revolución. El libro trata sobre la familia Marx, sobre todo, claro, centrado en la figura de Marx, pero también en Engels, en la relación con su mujer, con Jenny Westphalen, con sus hijas y con el resto de la familia, ¿no? Es un libro que se lee súper bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo recomiendo? Porque creo que es interesante que sepáis un poco qué había detrás de la vida de Marx, cómo era su vida, cómo era su persona. Este libro es muy bueno porque ni le hace la pelota a Marx, ni a Engels, ni a nadie. No es un libro, digamos, de la Unión Soviética, pero tampoco es un libro que vaya a matarlo, ¿no? Es decir, él era un mantenido por Engels, no trabajaba, el otro era un empresario, y así sucesivamente, ¿no? Es un libro muy serio, muy bien escrito, y creo que puede haceros muy bien de background para las lecturas que os voy a recomendar, ¿vale? Para que sepáis un poco cuáles eran las condiciones materiales de vida de Marx, Engels and Company y cómo fueron, porque hubo unos años donde él era muy pobre y otros donde ya, digamos, llegó a ser prácticamente lo que se llamaría de clase media, que no es clase, no, ya sabéis que la clase media no existe, ¿vale? Primera cuestión marxista, pero bueno, lo que se llama clase media en cuanto a ingresos, ¿no? Ingresos medios. Engels, por supuesto, vivió por encima, ¿no? Porque era un empresario. Su padre era empresario y él gestionaba la empresa de su padre y de otros socios. Entonces, de verdad os recomiendo este libro, es una maravilla, finalista del premio Pulitzer en 2012, traducido y editado por El Viejo Topo, maravilloso, ¿vale? Maravilloso, es increíble que un libro tan importante solo lo haya editado en España El Viejo Topo, que es una editorial pequeña mediana, con su pedigrí, con su... muy seria, muy estimada por la gente que le gusta el ensayo político, pero que esto no lo haya cogido una gran editorial y lo haya traducido, nos dice hasta qué punto el marxismo es peligroso. Todo lo que hable más o menos bien del marxismo es sumamente peligroso. Y ya os digo que este libro es crítico, ¿eh? Dice también el lado oscuro y las cosas que no quedan bien de Marx, ni de Engels, ni sobre todo de Marx. Pero no es falso, no dice falacias, no se obstina, o sea, es muy bueno, de verdad que os lo recomiendo, es un libro maravilloso y se lee súper bien, ¿vale? Es
pues oye, en lugar de ver una serie de esas de Netflix, que son una basura la mayoría, pues veis una serie de Karl Marx y los marxistas y Engels y tal, que está genial, de bien escrita. Bueno, voy a leeros un pequeño fragmento de este libro, que está en un capítulo que es el 35, se llama París, otoño de 1870, y va a hablar de la guerra franco-prusiana que irrumpe pues en la política internacional, y evidentemente a Marx y a Engels les impacta, ¿no? Bueno, Marx estaba en Inglaterra, pero vamos a ver lo que dice la autora Mary Gabriel. El hogar de los Marx quedó anonadado por el giro de los acontecimientos. No es fácil aceptar la idea de que en vez de luchar por la destrucción del imperio, el pueblo francés se esté sacrificando por su engrandecimiento. Que en vez de colgar a Bonaparte estén dispuestos a enrolarse bajo su bandera, escribió Jenichen a Kugelmann. Jenichen era la hija de una de las hijas de la familia Marx. ¿Quién podría haber pensado esto hace unos meses, cuando la revolución en París parecía un hecho? Bien, vamos con el siguiente, que es nuestro número 8. Pues aquí tenemos el número 8, es un libro maravilloso, un libro súper especial para mí, El eclipse de la fraternidad, de Antoni Domènech. Maravilloso, maravilloso, es un libro que habla un poco desde los inicios del marxismo hasta más o menos pues la Segunda Guerra Mundial, y en el caso de España la Guerra Civil. ¿Cuál es la evolución de los marxistas, ¿no? Desde la socialdemocracia marxista de finales del 19, principio del 20, ¿no? Kautsky, Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, incluso Bernstein, etcétera, ¿no? Hasta los leninistas, ¿no? Léase Lenin, Trotsky, Stalin. Ya sé que habrá gente que me dirá, no, Trotsky no es leninista, y otro me dirá, no, Stalin era un traidor, no era leninista. Bueno, yo los meto en la familia leninista. Yo no, ya sabéis que soy un marxista clásico, pero actualizado al siglo XXI, y yo no me siento identificado con la tradición leninista, pero voy a decir las cosas pues lo más objetivas posible, ¿de acuerdo? Bien, el eclipse de la fraternidad. Esto es curioso, el libro este de Antoni Domènech que ha salido ahora, yo lo tengo, fijaos, desde luego está como con, no sé lo que lleva ahí, con manchas, que dices tú, pero esta edición lo he conservado siempre perfecto, y que se ponga así el papel cuando no sé los años que tendrá, pero 12, 13, no lo sé. Es lamentable, ¿no? Pero bueno, ha salido una segunda edición, o sea que lo podéis conseguir fácilmente. Creo que no es de tapa dura, que es de tapa blanda, y de la editorial Crítica, ¿vale? Es una maravilla el libro, la cantidad de información que te da es alucinante. Yo particularmente estoy en contra de muchas tesis del autor con el libro, pero precisamente esa dialógica, esa crítica, esa dialéctica con el autor y con la obra me permitió avanzar en mi conocimiento sobre el marxismo, ¿de acuerdo? Yo en particular, por ejemplo, él critica que la socialdemocracia alemana, marxista, pues Bebel, por ejemplo, también, estaban muy metidos en la cuestión de luchar, que ellos veían los partidos burgueses por un lado y los partidos marxistas obreros por otro, ¿no? Y yo creo que era, precisamente, creo que es un poco la tradición que hay que retomar, ¿no? Pero bueno, os voy a leer una frase. Por cierto que este libro tiene uno de los finales más apoteósicos e impactantes de cualquier libro de ensayo político que yo recuerdo. Voy a leeros ahora una parte que me parece muy interesante a nivel histórico. Va a explicar un poco cómo era la socialdemocracia marxista alemana, y para que veáis el poder que tenía en la sociedad civil, ¿vale? Tenemos que volver a ese poder, a esa hegemonía, a construir hegemonía en todos los espacios de la sociedad y a crear músculo, porque si no, no podemos llegar de ninguna manera a hacer la revolución social, de ninguna manera a superar el capitalismo y construir un socialismo, si no cultivamos nosotros nuestra propia organización y la sociedad de nuestras propias ideas. Atención al grado de organización y músculo que tenían en la sociedad civil la socialdemocracia marxista alemana. Atención. Literalmente a comienzos del siglo XX, un miembro de la SPD, ¿vale? el partido que está ahora en el poder con Merkel, en su momento marxista, podía asesorarse acerca de cualquier problema legal, no necesariamente laboral, en los gabinetes jurídicos del partido. Aprender las primeras letras en una escuela socialdemócrata. Aprender las segundas y hasta las terceras letras en una universidad popular socialdemócrata.
Formarse como cuadro político o sindical en una academia socialdemócrata. No leer otra cosa que diarios, revistas y libros salidos de las excelentes imprentas socialdemócratas. Discutir esas lecturas comunes con compañeros de partido o sindicato en cualquiera de los locales socialdemócratas. Comer comida puntualmente distribuida por una cooperativa socialdemócrata. Hacer ejercicio físico en los gimnasios o en las asociaciones ciclistas socialdemócratas. Cantar en un coro socialdemócrata. Tomar copas y jugar a cartas en una taberna socialdemócrata. Cocinar según las recetas regularmente recomendadas en la oportuna sección hogareña de la revista socialdemócrata para mujeres de familias trabajadoras dirigidas por Clara Zetkin. Y llegada la postrera hora, ser diligentemente enterrado gracias a los servicios de la Sociedad Funeraria Socialdemócrata, con la música de la Internacional convenientemente interpretada por alguna banda socialdemócrata. Fijaos la diferencia con la fuerza que tenían los socialdemócratas, que recordemos que siendo marxistas llegaron a ser el partido más votado antes de la Primera Guerra Mundial, solo que fueron arrinconados por todos los partidos burgueses y reaccionarios para que no pudieran gobernar. Pero consiguieron hasta ese punto, ¿no? Pues fijaos, compararlo ahora con el mejor partido de izquierdas del mundo. Es que es inigualable. Y ahora en cambio tenemos más tecnología que nunca. Así que vamos a pensar eso y vamos a empaparnos de esa tradición socialdemócrata revolucionaria, marxista. No la de ahora, evidentemente. Y ahora vamos con el número 7. Con el número 7 lo siento, pero os he hecho un poquito de trampa, ¿vale? Porque el número 7 va a ser un combo, ¿vale? Un combo de lecturas que son sencillitas, ¿de acuerdo? Así que os voy a decir. Bueno, la primera es un librito que yo tengo, lo podréis encontrar por ahí, bueno, que es Marx, Engels y Lenin, que trata sobre la Comuna de París, ¿vale? Ya sabéis, el primer gobierno obrero de la historia. En esta edición en particular, sobre todo yo lo que os voy a recomendar es el trabajo de la Guerra Civil en Francia de Marx, ¿vale? Que es un manifiesto del Congreso General de la Primera Internacional, ¿de acuerdo? Que se escribió en 1871, con lo que pasó con la Comuna. Luego hay otro trabajo de Engels, que es la introducción a la Guerra Civil en Francia, pero de 1891, ¿vale? Ya muerto Marx. Y luego tenemos un trabajo de Lenin, Las enseñanzas de la Comuna, y una carta de Marx a Kugelmann y otra de Lenin, un pequeño escrito en recuerdo a la Comuna, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo, si no encontráis esto, que está interesante, porque sale Marx, Engels y Lenin, pues os recomiendo sobre todo pues, que os hagáis con la Guerra Civil en Francia de Karl Marx, que es un poquito las enseñanzas que él saca a nivel político de cómo tiene que ser ese gobierno obrero que supere el capitalismo, a raíz de la luz que le da las luces y las sombras que le da la Comuna, porque también critica en cuestiones a la Comuna. Entonces, bueno, para que sepáis un poquito cuál era un poco el modelo que Marx proponía para dar ese cambio revolucionario, ¿de acuerdo? Bien, os voy a leer un fragmento de este libro. Dice: entre la guerra exterior perdida por su traición y la guerra civil fomentada por su conspiración con el invasor extranjero, la burguesía encontraba tiempo para dar pruebas de patriotismo, organizando batidas policíacas contra los alemanes residentes en Francia. Recordar que fue una guerra entre Francia y Prusia, ¿vale? Y era el ejército prusiano el que había invadido, digamos, el que había tomado París. Y los obreros salieron a defenderse. En cambio, el gobierno burgués se fue a Versalles. Entonces sigue Marx y dice: contra esta cuestión, ¿no?, de la persecución de los alemanes, dice Marx, la Comuna nombró a un obrero alemán su ministro de trabajo. Thiers, la burguesía, el Segundo Imperio, habían engañado constantemente a Polonia con ostentosas manifestaciones de simpatía, mientras en realidad la traicionaba a los intereses de Rusia, a la que prestaba los más sucios servicios. La Comuna honró a los heroicos hijos de Polonia, colocándolos a cabeza de los defensores de París. Bien, el siguiente es un libro que a lo mejor es difícil de encontrar, no sé si estará en marxist.org, os recomiendo esa página, por cierto, para textos que sean imposibles de encontrar o que cueste mucho. Este libro es de Karl Kautsky, se llama El camino del poder, de 1909. Ya sabéis que Kautsky pasó a la historia, desgraciadamente, por culpa de Lenin, subrayo,
como el renegado Kautsky, cuando el pobre, la verdad que vino diciendo y haciendo prácticamente lo mismo desde tiempos inmemoriales, desde tiempos en los que Lenin, como era aquí en esta fecha, admiraba su obra, ¿vale? Porque Lenin decía que se había leído todo lo que había escrito Kautsky. De hecho, incluso después de la revolución, le sigue contestando a sus críticas, pese a que Kautsky a partir de 1914 ya deja de ser una figura prominente del Partido Socialdemócrata Alemán, porque son los reformistas los que se llevan el gato al agua y él queda un poco pues en el terreno de nadie, porque no era ni leninista ni era un reformista que estuviera, digamos, pasando del marxismo, ¿no? Entonces es muy interesante, muy interesante este libro. Tiene cosas, reflexiones maravillosas, perfectamente incluso que nos sirven para la actualidad. Os lo recomiendo totalmente. De hecho, ya os digo, es un libro que incluso a Lenin lo tomaba de referente, ¿no? Bien, antes de romper con él a partir de 1912, 14, 17, etcétera, ¿vale? Pero bueno, ya hablaremos de las polémicas de Kautsky y Lenin. Bien, aquí va Kautsky. Nada asusta tanto a nuestros adversarios como ver crecer este sentimiento de fuerza, esta autoseguridad. Saben que no tienen nada que temer del gigante mientras éste no tenga conciencia de su fuerza. Está hablando de la clase obrera. Ahogar ese sentimiento, esa es su mayor preocupación. Por eso les cuesta menos hacer concesiones materiales que ver a la clase obrera lograr victorias morales, que salten en ella el sentimiento de su propio valor. Por ello luchan frecuentemente con mayor energía para mantener el principio de autoridad en sus fábricas, el derecho a ser amo en su propia casa, que para rechazar los aumentos de salarios. De ahí también su odio encarnizado contra los paros del 1 de mayo. Sus esfuerzos por mutilar el sufragio universal allí donde ha llegado a ser un medio para demostrar a la población con absoluta evidencia la marcha victoriosa e irresistible del socialismo. No es el miedo a una mayoría socialista lo que les hace actuar así, pues entonces aún podrían esperar tranquilamente más de unas elecciones. No, es el miedo a que las continuas victorias electorales del Partido Socialista confieran al proletariado tal sentimiento de fuerza e intimiden hasta tal punto a sus adversarios que cualquier resistencia llegue a ser imposible. Y una vez impotentes los poderes públicos, se producirá una total dislocación de fuerzas en el Estado. Interesante, ¿verdad? Bueno, ya tendremos oportunidad de hablar de estas diferentes posiciones y de su actualización. Yo también ofreceré mi visión de estas posiciones, ¿vale? Y ahora sí, tenemos aquí a nuestro amigo Lenin. Aquí lo tengo en un volumen 2 de obras escogidas de la editorial Progreso, pero la obra que os quiero recomendar en este combo, que se compone de 4 piezas, es El Estado y la Revolución, que seguro que muchos de vosotros la habéis leído. Aquí lo tenéis, ¿vale? El Estado y la Revolución, escrito en 1917 y publicado en 1918. Pues nada, es un libro en el que Lenin reflexiona sobre qué hay que hacer, coge elementos incluso del anarquismo. Es un libro que un poco rompe con la trayectoria que venía llevando hasta ese momento, porque él estaba, digamos, casi yo os diría, en el sector centro-derecha del comunismo internacional. Y aquí se pone más bien no en el centro, sino casi en la izquierda. Recuerda un poco a Rosa Luxemburg en ciertas cosas, en otras no. Es un libro que es interesante. Yo hay muchas cosas que no comparto, hay cosas que sí, que me parecen muy fructíferas, pero luego sobre todo lo interesante es ver las cuestiones que él estaba proponiendo, que tenían que ver con democracia de base, etcétera, democracia obrera y tal, y luego lo que hace en su praxis en esos mismos años y en los años siguientes, ¿no? Que es como, bueno, de esto poco, ¿no? Pero bueno, esa es un poco, digamos, un libro fundamental, sobre todo para el leninismo, si lo queremos introducir, ¿no? Como tradición marxista, aunque yo hay cosas que creo que el leninismo directamente se desplaza y olvida a Karl Marx, por tanto casi no los considero marxistas, pero evidentemente están dentro de la tradición histórica del marxismo. Os recomiendo ese libro, ¿vale? Se puede aprender mucho. Voy a empezar con unas palabras de Lenin del Estado y la Revolución, que es el principio del capítulo 1. Dice: con la doctrina de Marx ocurre hoy lo que ha ocurrido en la historia repetidas veces con las doctrinas de los pensadores revolucionarios y de los jefes de las clases oprimidas en su lucha por la liberación. En la vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras les someten a constantes persecuciones, acogen sus doctrinas con la rabia más salvaje,
con el odio más furioso, con la campaña más desenfrenada de mentiras y calumnias. Después de su muerte, se intenta convertirlos en iconos inofensivos, canonizarlos, por decirlo así, rodear sus nombres de una cierta aureola de gloria para consolar y engañar a las clases oprimidas, castrando el contenido de su doctrina revolucionaria, mellando el filo revolucionario de esta, envileciéndola. ¿Os suena? Y ahora os voy a recomendar el último del combo, que es un poco la contestación de Rosa Luxemburg a lo que estaban haciendo en la Unión Soviética. Este libro de Rosa Luxemburg se llama La Revolución Rusa, es un trabajo que hizo en la cárcel con la poca información que ella tenía de lo que estaba pasando en Rusia, en la Rusia revolucionaria, en la Rusia bolchevique. Si llega a tener más información se muere, y ya no te digo después si llega a los años 30, ¿no? Bien, además tiene un prólogo interesante de Hannah Arendt y bueno, este texto ella lo redactó en 1918 en la prisión de Breslavia. Es un libro excelente, con críticas muy interesantes desde el sector de izquierda, de máxima izquierda de la socialdemocracia marxista alemana, porque al principio Rosa Luxemburg era amiga de Kautsky y luego rompe con él cuando se va con los espartaquistas, etcétera, pero estuvieron unidos en su oposición a Bernstein y a los reformistas de la socialdemocracia alemana. Muy bueno, además, muy finito el libro, ¿vale? Casi un tercio es del prólogo de Arendt. Y son críticas a la falta de democracia y libertad que ya los bolcheviques estaban aplicando en los primeros años de la revolución, porque lo escriben en el 18, se ha imaginado después. Y dice que eso es incompatible con el socialismo, ¿no? Entonces es muy interesante leerlo, ¿de acuerdo? Y no es solo eso, no se queda ahí. Os lo recomiendo encarecidamente. Os voy a leer del libro de Rosa una parte muy interesante, que es un poco la posición que yo tengo, ¿no? De que, igual que Marx y Engels decían, ya lo veréis luego, no se puede construir el socialismo sino en los países más desarrollados, porque tiene que haber un desarrollo tecnológico y también cultural necesario, mínimo, para que ese socialismo se pueda construir. Fijaos lo que dice Rosa en ese sentido. Está hablando de las condiciones de calamidad, de guerra, etcétera, que habían en la Rusia prerevolucionaria, ¿no? De la metida en una guerra mundial. Vamos a ver qué dice Rosa. Bajo estas condiciones fatales, incluso el idealismo más gigantesco y la energía revolucionaria más tormentosa son incapaces de hacer realidad la democracia y el socialismo. Y el resultado solo puede consistir en intentos distorsionados. Intentos distorsionados, camaradas. Y aquí os voy a leer otra, disculpad que os lea dos de este folleto, librito de Rosa, porque es que son muy importantes. Fijaos porque aquí se va a diferenciar de Kautsky, pero también se va a diferenciar de lo que están haciendo los bolcheviques, ¿de acuerdo? Fijaos lo que dice. El proletariado, cuando toma el poder, no puede seguir el buen consejo de Kautsky, según el cual, dada la inmadurez del país, dicho proletariado debe renunciar a la revolución socialista y dedicarse a la democracia. No es exactamente lo que decía Kautsky, pero bueno. No puede seguir el consejo sin traicionarse a sí mismo, a la internacional y a la revolución. Debe adoptar inmediatamente medidas socialistas de la manera más enérgica, decidida e inflexible. En otros términos, debe ejercer una dictadura, pero una dictadura de una clase, no de un partido o una camarilla. Lo cual, en su sentido más amplio, quiere decir una dictadura basada en la más activa e ilimitada participación del pueblo, en la democracia sin límites. O sea, aquí podéis ver las tres posiciones, ¿no? Kautsky, que decía por un lado, bueno, no están dadas las condiciones objetivas para para construir el socialismo, porque Rusia es un país agrario y retrasado. Hay gente que dice, no, Marx dudó que si se podía hacer o no. Engels lo tenía claro, Marx al final también, porque de hecho hasta quien le responde, que es Vera Zasulich, al final se hace menchevique, o sea que está en la posición de Kautsky, digamos, ¿no? Y luego, sí, porque los mencheviques eran más parecidos a Kautsky, apoyaba un sector de los mencheviques. Y luego tenemos la posición de Lenin, que es, venga, vamos aquí a lo que pase, venga, acción.
Venga, es la oportunidad. ¡Hala! Y ahora a intentar programar la revolución por el resto del mundo, por Alemania. Luego ya cuando no se pudo, ya vino Stalin y todo se adaptó, ¿no? Pero entonces fijaos que se diferencia tanto de Kautsky como de Lenin en el sentido que dice, cuidado, no dictadura de un partido ni de una camarilla que controle el partido. Democracia sin límites de las masas trabajadoras. ¿Os dais cuenta? Bueno, ya os diré mi posición al respecto. Bueno amigos, y ahora después de este combo de libros, de lecturas muy sencillitas, vamos con nuestro número 6. Bien, en el número 6 tenemos este libro de Wright Miles, Los marxistas. Es un sociólogo norteamericano de los años 50 que escribió una obra muy importante, La élite del poder, que os la recomiendo totalmente, un clásico de la sociología crítica, y él, que era filomarxista o simpatizante del marxismo sin serlo, pues escribe una reflexión sobre los marxistas. Bueno, en realidad son un conjunto de textos de los propios marxistas que él, digamos, organiza por temas y va, o sea, pone los textos y luego él hace como un prólogo sobre los mismos, ¿no? Y su actualidad, bueno, su actualidad, esta obra es de los 60, ¿no? Pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque, fijaos, comienza con los pensadores clásicos y tenemos a Marx, sobre todo, y a Engels. Después llega con los socialdemócratas, entonces tenemos a Kautsky, a Bernstein y a Rosa Luxemburg, ¿vale? Después seguimos con el eje bolchevique y aquí tenemos un montón de Lenin, bastante de Trotsky, se nota que le gustaba Trotsky, y luego tenemos en la consolidación de Stalin varios textos de Stalin, que ahí vemos cómo va evolucionando o degenerando o simplificándose, o también aportando cuestiones nuevas a la gramática marxista, ¿de acuerdo? Luego hay otro que se llama, otro capítulo, que es Críticos del Stalinismo, y sale la propia Rosa Luxemburg otra vez, sacando algunos fragmentos del otro libro que os he recomendado, Trotsky, Hilderfing, Borkenau y Isaac Dutcher. Después tenemos el marxismo soviético y el nuevo revisionismo, y tenemos ahí a Khrushchev, a Togliatti, a Mao Zedong, lo mete en revisionismo, pero bueno, etcétera, ¿no? Y luego el marxismo fuera del bloque, y tenemos a Kardelj, a Kohl y a Che Guevara, por ejemplo. Es un libro muy interesante, es viejo, no sé si tendréis oportunidad de encontrarlo, a lo mejor os lo podéis bajar por la red. Os lo recomiendo, muy interesante para tener esa perspectiva general y leer los propios textos sin adulteraciones, de los marxistas más importantes de la historia, para bien o para mal. Y ahora seguimos con el número 5. Bien, en el número 5 tenemos un combo, pero solo de dos libritos, ¿vale? Uno de ellos es de Diego Guerrero, un resumen completo del Capital, y diréis, madre mía, John, ¿no vas a decir que leamos el Capital? No, tranquilos que no se trata de eso, solo quiero que leáis el prólogo de Diego Guerrero al resumen del Capital, que es maravilloso, ¿de acuerdo? Y es muy fácil de leer y os va a dar pinceladas de la teoría marxista. Además, escrito está muy bien, a mí me gustó casi el prólogo más que el resumen completo del Capital, que también es excelente, ¿de acuerdo? Que os lo recomiendo totalmente si queréis leer el Capital. Lo vais a necesitar, además de hacerlo en grupo, ¿eh? Yo os recomiendo que las lecturas así más gordas del marxismo, que las hagáis en grupo, con camaradas, con amigos, etcétera. Bien, entonces, este libro por aquí, de la editorial Maya, y también de Maya tenemos La economía capitalista, una introducción al análisis económico marxista, ¿vale? De Jacques Gouverneur, que es un profesor francés, y bueno, este es un resumen de la versión francesa, pero muy interesante, ¿de acuerdo? Muy interesante, sobre todo si os interesa la política económica marxista. Tengo alguna discrepancia con él discrepa sobre la cuestión de los salarios, la fuerza de trabajo, cómo se calcula, etcétera, pero bueno, él dice cuál es la posición de Marx y tal, y es muy pedagógico también, os lo recomiendo, chicos. Y ahora nos estamos acercando al podium, pero todavía no hemos llegado. Vamos a ver qué hay antes del podium. Vamos hacia nuestro número 4. Bien, en nuestro número 4 tenemos este libro. Madre mía, me estaréis diciendo. La dictadura del videoclip. John, estás haciendo publicidad de tu libro. Ya me imagino los haters. Se está comparando con Marx, con Lenin, con Papá Noel, con Rosa Luxemburg, con todos. No es para que lo compréis, ni mucho menos, solo quiero que lo leáis. Podéis ir a una biblioteca, id a una biblioteca, que para eso las pagamos, no hace falta que lo compréis, y no os voy a decir que leáis todo el libro, ni mucho menos, para nada. Os voy a decir que leáis 2 capítulos del libro que tienen que ver con
la teoría marxista que explico de una forma muy divulgativa, tanto la económica como la referente a la construcción de hegemonía, ideología, etc. Entonces, por ejemplo, es el capítulo 4 y el 5. El 4 se llama Capitalismo, y ahí hablo de, pues, qué pinta Marx en este libro, materialismo histórico, crítica al capitalismo, sistema mundo, industria cultural, tal. Luego, el capítulo 5, a la conquista de las mentes, que es la hegemonía, partiendo de Gramsci, el sentido común, cosmovisión e ideología. Bueno, ahí hay una serie de cuestiones, también algunas propuestas mías que pueden ser interesantes para que las sepáis, y apenas son unas 50 páginas, ¿de acuerdo? Voy a decir. Fijaos, chicos, es esto solo, esto, lo que quiero que os leáis. Además tiene algunas ilustraciones de Miguel Brieva que hizo para la ocasión, que son muy divertidas. Os lo recomiendo, ¿vale? ¿Por qué? No es porque es mío, es que es... en fin, es una forma entretenida, divertida de conocer las categorías marxistas, la gramática marxista, que no es tan rollo, ¿vale? Entonces os recomiendo que le echéis un vistazo. Bueno, leo un fragmento muy pequeñito de estos capítulos que os recomiendo del libro, de la dictadura del videoclip. Dice: ¿qué pinta Marx en este libro? Pero vamos a ver, ¿es que nos hemos vuelto locos? ¿Se puede saber qué pinta un señor del siglo XIX en un libro sobre videoclips en la era de Internet? ¿Qué nos puede decir este economista, sociólogo, filósofo y revolucionario de la era del telégrafo sobre los vídeos de Justin Bieber o Rihanna? Seguramente bien poco. Sin embargo, quizás si le escuchamos atentamente nos puede enseñar mucho de la sociedad donde nació y se difunde el vídeo musical, es decir, la nuestra. Y ya, si queréis más, pues vais a la biblioteca o también podéis comprarlo. Bueno, ahora sí, vamos a por nuestro top 3. Vamos a entrar al podium, así que adelante. Pues nada, aquí tenemos en nuestro bronce el libro ¿Por qué soy comunista?, de Alberto Garzón, nuestro querido ministro de Consumo. Un libro maravilloso, un clásico del marxismo, que ¿os lo habéis creído, chicos? Para nada, por favor, no os recomiendo que leáis este libro, pero sí que os digo una cosa, es top en la portada más fea de la historia, y mira que los libros marxistas tienen portadas feas, pero es que este libro no he visto algo así. Yo no sé, tengo dos hipótesis. Una es que a Alberto Garzón le hicieron un boicot desde la propia editorial, o que él tiene un pésimo gusto, porque por favor, ¿esto qué es? ¿Un cuadro de Malevich? ¿Qué es esto? ¿Suprematismo? Por favor, por favor. Entonces, este libro, pues, no está mal. Si tenéis un conocimiento medio de marxismo, pues leerlo, dice muchas cosas y posiciones que no son marxistas en absoluto, pero hay partes que son interesantes porque, bueno, cita a varios autores y tal, pero bueno, aquí en este top 10 no está, ¿de acuerdo? Así que fuera, fuera. Bien, vamos de verdad por nuestro top 3, porque estamos ya en el podium. Adelante con el 3, ahora sí. Vale, chicos, lo siento. El 3 no lo tengo aquí porque se lo dejé a un amigo, así que lo tendré que poner por aquí, que es ¿Por qué Marx tenía razón?, de Terry Eagleton. Un libro buenísimo si lo que queréis es tener un primer vistazo así impresionista de la teoría de Marx y Engels, de una forma didáctica, divertida, escrita por uno de los mejores, de las cabezas más lúcidas del marxismo actual, el británico Terry Eagleton. Y además es un libro que se organiza por 10 capítulos, si mal no recuerdo, y entonces cada capítulo es como una objeción típica que hacen los antimarxistas o liberales o tal de la teoría de Marx. Y entonces él responde de una forma muy graciosa a partir de la propia teoría, citando a Marx y a otros teóricos, porque esa objeción que suelen hacer es falsa. Así que os lo recomiendo muchísimo. No voy a leer ninguna cita del libro porque no lo tengo aquí. Lo tengo en otro sitio porque no me da tiempo ahora mismo de ponerlo. El libro lo tiene un amigo, por tanto os animo de verdad encarecidamente a que lo leáis. A lo mejor luego lo pongo por aquí si me da tiempo alguna cita del libro de Terry Eagleton, ¿de acuerdo? En la postproducción. Así que ya tenemos nuestra medalla de bronce para Terry Eagleton. Así que ahora vamos con el número 2. Adelante. Tachán, tachán, medalla de plata. ¿Qué libro será? Tachán, 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 tachán. El Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. Lo esperabais el primero, ¿eh? Pues es un librito muy finito, pero con mucha enjundia. De hecho, os recomiendo que lo leáis en conjunto, con personas que tengan ya conocimientos también de marxismo,
para entenderlo, porque es muy rico, tiene mucho jugo, ¿vale? Entonces, pues os recomiendo, yo tengo el de los libros de la frontera, sí que os recomiendo que sea la traducción de Wenceslao Roces, ¿vale? Porque es maravillosa en este sentido. Y nada, ahí tendrá pues todos los prólogos de cuando los escribieron juntos, después cuando Marx muere y Engels escribe los prólogos alemán, polaco, italiano. Está genial, genial. ¿Qué voy a decir? Es el libro fundacional del materialismo histórico, del socialismo científico. Hay que leerlo, chicos. Eso sí, recordad algo, recordad algo. Todavía Marx ni Engels, bueno, fue Marx quien lo descubrió, habían descubierto la fuerza de trabajo, ¿vale? Entonces habrá cuestiones que quizá os chirríen y es precisamente por eso, porque todavía no había descubierto la fuerza de trabajo, cuestión que presentó posteriormente, ¿no? En la época del Capital. Hay que leerlos, chicos, sin duda, magnífico. Aquí hay muchas respuestas a las preguntas, eso sí, tiene un vocabulario de la época, etcétera, que hay que saber traducir. Cualquier duda, si puedo, os la resolveré. El Manifiesto Comunista, muy importante, un clásico y uno de los 10 libros más vendidos de la historia. No lo vais a leer vosotros, chicos, que estáis siguiendo a tu youtuber marxista. Bien, ahora voy a leer un fragmento muy pequeño del Manifiesto Comunista que tiene que ver con el papel progresista del capitalismo y la burguesía dentro de la historia, ¿vale? O sea, que es una parte en la que Marx y Engels están reconociéndole al capitalismo cosas buenas que tienen, porque recordad, nosotros no somos anticapitalistas, somos postcapitalistas. El capitalismo es el mejor sistema que se ha producido hasta ahora, pero nosotros queremos uno superior, porque pensamos que en la sociedad actual hay base, tecnología y capacidad para ello. Entonces queremos un sistema con lo bueno del capitalismo, pero a un nivel superior, y con lo malo eliminado. Vamos a ver qué pasa, qué dicen Marx y Engels. La burguesía, al explotar el mercado mundial, da a la producción y al consumo de todos los países un sello cosmopolita. Entre los lamentos de los reaccionarios, destruye los cimientos nacionales de la industria. Las viejas industrias nacionales se vienen a tierra, arrolladas por otras nuevas, cuya instauración es problema vital para todas las naciones civilizadas. Por industrias que ya no transforman como antes las materias primas del país, sino las traídas de los climas más lejanos y cuyos productos encuentran salida no solo dentro de las fronteras, sino en todas partes del mundo. Brotan necesidades nuevas que ya no bastaban a satisfacer, como en otro tiempo, los frutos del país, sino que reclaman para su satisfacción los productos de tierras remotas. Ya no reina aquel mercado local nacional que se bastaba a sí mismo y donde no entraba nada de fuera. Ahora, la red de comercio es universal y en ella entran, unidas por vínculos de interdependencia, todas las naciones. ¿Vale? Está hablando de nuestro propio consumo, de nuestra propia actualidad. Y esto se escribió en 1848, se publicó en 1848. Fijaos el poder que tiene este trabajo, ¿no? Esto sería para, solo lo que he leído, sería para hacer un capítulo. Y ahora vamos con el número 1, chicos. Adelante nuestro número 1. Bueno, no tengo el libro en físico, ¿de acuerdo? No lo tengo aquí en esta casa, puede ser que esté en casa de mi familia, de los amigos, no lo sé. Pero lo que sí que tengo aquí, porque no puedo vivir sin él, nadie que sea marxista debería vivir sin él, lo tengo aquí cutre, ¿vale? Pero es Los principios del comunismo de Friedrich Engels, el top 1, chicos. Esto hay que leerlo sí o sí y releerlo. Es una obra, aquí tengo la traducción de la editorial Progreso de Moscú, lo tengo así cutre porque me lo imprimí a partir de marxist.org, de esa web que os recomiendo profundamente. Es un trabajo de 1847 previo al Manifiesto Comunista. Era la primera idea que tenía Engels y Marx de hacer como una especie de catecismo para los trabajadores, y en un principio querían que el manifiesto, bueno, no iba a ser el manifiesto, que fuese digamos, catecismo, porque son preguntas de Engels y respuestas del propio Engels. Entonces, ahí están resueltas muchísimas dudas que luego la gente tiene sobre el marxismo. Y ahora, de hecho, os leeré algún extracto, ¿vale? Esta obra es un must. La tenéis
que tener sí o sí. Hay alguna versión publicada que sale en la obrita, es muy fina, son 30 o 40 páginas si llega. Hay que leerlo, pero ya, lo primero. Este es el top total. De hecho, yo creo que este libro es mucho más sencillo de entender para los obreros que el propio Manifiesto Comunista. ¿De acuerdo? Ya de su época. Pues ahora ya ni te digo, que la gente ni lee. Leedlo, por favor, leedlo. Y ahora ya para acabar, chicos, camaradas, amigos y amigas, os voy a leer un fragmento del top 1 de nuestro oro, de nuestro ganador total de este top 10, ¿vale? Que tiene que ver además con la frase que he leído antes del manifiesto, sobre el mercado mundial, local, nacional, lo que es progresivo, lo que es regresivo, ¿de acuerdo? Porque muchos dicen, no sé qué, la revolución mundial, eso es de los trotskistas. No, perdona, esto está en Marx y Engels en 1847 y 48, ¿vale? O sea, esto viene de lejos y esto tiene que ver con una mirada objetiva a cómo funciona el mundo, ¿vale? Ya tendremos oportunidad de hablar de todo ello. Vamos a acabar con el último párrafo que voy a leer de estas obras, que en este caso es el de Engels. Vale, antes de leeros la frase de Engels, del gran maestro del socialismo Friedrich Engels, dejadme que os recuerde que ese libro, Los principios del comunismo, está, como os he dicho antes, organizado de tal modo que Engels hace preguntas típicas que se preguntan los obreros interesados en el comunismo y él mismo se responde, ¿vale? Entonces lo que voy a leer ahora es una respuesta a su propia pregunta que él considera una pregunta importante. Hola chicos y chicas, camaradas todos, ¿qué tal estáis? Aquí me veis con diferentes ropas, peinado, etcétera. Disculpad, pero es que cuando estaba montando el vídeo, cuando estaba en postproducción, me di cuenta que faltaba un archivo, faltaba una toma de vídeo, que era además con una cita, con una parte de la cita de Engels. Así que mi yo del futuro, que también es de vuestro pasado, ha tenido que grabar para ayudar a su yo del pasado a completar la frase de Engels y que vuestro yo presente la pueda escuchar, ¿de acuerdo? Así que me vais a ver enlazando con mi yo del pasado. Así que vamos ya con la frase de nuestro gran camarada, maestro, mentor, Friedrich Engels, ¿de acuerdo? Esta es la pregunta número 19 de los principios del comunismo que él, Engels, se pregunta y le pregunta a los obreros para que lo sepan bien. ¿Es posible esta revolución en un solo país? La revolución socialista se refiere. Y dice Engels, no, punto. No, punto. ¿Vale? No, punto. La gran industria, al crear el mercado mundial, ha unido ya tan estrechamente a todos los pueblos del globo terrestre, sobre todo a los pueblos civilizados, que cada uno depende de lo que ocurra en la tierra del otro. Cada uno depende de lo que ocurra en la tierra del otro. 1847, chicos y chicas, amigos, camaradas. ¿Qué nos será hoy en el año 2021? Estamos todos unidos. Esa era una de las misiones históricas del mercado mundial según Marx en El Capital. Estamos todos estrechamente interrelacionados. Por tanto, la revolución no puede ser nacional, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora os dejo que siga con la frase, con la cita, mi yo del pasado, pero antes os quiero decir que si no lo habéis hecho ya y queréis apoyar la construcción del socialismo, queréis apoyarme, os gusta mi trabajo, pues que os suscribáis, le deis a la campanita y os suscribáis y seamos piña, estemos organizados y estemos juntos porque quizás sea el principio de algo bueno para un futuro. Y si no estamos unidos, no somos absolutamente nada. Así que nada, amigos y amigas, os mando un abrazo y os dejo con mi yo del pasado, que siga la frase. Hasta luego. La gran industria, al crear el mercado mundial, ha unido ya tan estrechamente todos los pueblos del globo terrestre, sobre todo los pueblos civilizados, que cada uno depende de lo que ocurre en la tierra del otro. Además, ha nivelado en todos los países civilizados el desarrollo social a tal punto que en todos estos países la burguesía y el proletariado se han erigido en las dos clases decisivas de la sociedad y la lucha entre ellas se ha convertido en la principal lucha de nuestros días. Por consecuencia, la revolución comunista no será una revolución puramente nacional, sino que se producirá simultáneamente en todos los países civilizados, es decir, al menos en Inglaterra, en América, en Francia y en Alemania. Atención chicos, al menos. Y está diciendo civilizados, se refiere a los más desarrollados. Sigue Engels. Ella se desarrollará en cada uno de estos países más rápidamente o más lentamente.
dependiendo del grado en que esté en cada uno de ellos más desarrollada la industria, en que se haya acumulado más riquezas y se disponga de mayores fuerzas productivas. Abro paréntesis, por ejemplo, también la ciencia, ¿vale? La tecnología. Sigue Engels. Por eso será más lenta y difícil en Alemania y más rápida y fácil en Inglaterra. Ejercerá igualmente una influencia considerable en los demás países del mundo, modificará de raíz y acelerará extraordinariamente su anterior marcha de desarrollo. Es una revolución universal y tendrá por eso un ámbito universal. Punto. Así que aquí tenemos lo que dice Engels. Bueno, chicos, y aquí lo veis. No voy a decir nada más porque creo que sería redundante. Imaginaos los países que serían hoy. Nos salen muchas vías de pensamiento, de reflexión, etcétera, pero tenemos que tener esto en cuenta, no podemos obviarlo. No puede haber un desarrollo nacional socialista, es imposible, es absolutamente imposible. Ni siquiera ocurrió en la Unión Soviética, que era Rusia, que es el país más grande del mundo en cuanto a kilómetros cuadrados, en cuanto a superficie. No va a ocurrir tampoco en China, porque China también depende de la economía de Estados Unidos y de todos los demás países que le piden los productos de manufactura y otros. No voy a extenderme con esto, pero fijaos lo importante que está diciendo aquí Engels. Por favor, haceos con esto, con este libro, Los principios del comunismo. Y ya está, hasta aquí nuestro top 10. Pues nada, camaradas, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle a me gusta, compartidlo, que necesitamos a mucha gente para construir el socialismo en el futuro. Compartidlo con todos vuestros amigos, todos vuestros seres queridos, que espero que estén muy bien, por cierto, como vosotros, que espero que estéis bien. Y como no, si no estáis ya suscritos, suscribíos al canal, ¿de acuerdo? Y nada, os envío un abrazo muy fuerte para todos, muy grande, con mis mejores deseos. Y como decimos siempre, nos vemos en el futuro. ¿Qué sigue? Construyámoslo.